Señor y Dios nuestro, gracias te damos una vez más por la oportunidad de estar aquí reunidos para seguir aprendiendo más de ti, para conocerte cada vez más. Te pedimos que bendigas este tiempo, que abras nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría para lo que hoy nos quieres mostrar. Te damos gracias por tu hermano Nico, que le das la capacidad y la sabiduría de poder estudiar, para enseñarnos tu palabra, Señor, y podamos conocer cada vez más. Que todo esto que estamos aprendiendo, Señor, lo podamos poner en práctica, principalmente que no sea solamente conocimientos, sino que todo tiempo, en circunstancia, siempre lo recordemos, recordando que no depende de nuestras circunstancias, sino de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te damos por este tiempo y pedimos que lo bendigas y que todo sea para tu gloria y tu honra. Amén. Bueno, y vamos a ver la seidad de Dios. Ese es otro atributo que vamos a estar tocando ahorita. La seidad de Dios, que es lo mismo que autoexistencia. Entonces vamos a ver el ídolo del pequeño yo soy frente al Dios autoexistente. Quiero comenzar preguntándote, ¿quién sostiene realmente el peso de tu existencia en esta noche? ¿Quién sostiene realmente el peso de tu existencia? Vivimos en una cultura que rinde culto a la autonomía, una generación que se levanta cada día creyendo el engaño de que somos dueños de nuestro destino, arquitectos de nuestra suerte y la fuente de nuestra propia seguridad, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a vivir como si Dios fuera un complemento para nuestras vidas, alguien a quien acudimos para llenar nuestras carencias, convirtiéndolo en nuestra mente en un ser que nos necesita para cumplir sus propósitos en la tierra. Y la Escritura no nos presenta un Dios que busca desesperadamente nuestra ayuda, nos lo presenta como el yo soy el que soy, como lo menciona allí en Éxodo 3:14. Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y hoy vamos a estudiar la seidad de Dios. Es el atributo que define que Dios existe por sí mismo, que es la causa incausada y es el creador increado. Y si Dios es verdaderamente independiente y autosuficiente, si Él no tiene hambre, no se cansa y no necesita de nuestras manos para ser servido, entonces nuestra autosuficiencia, es una ilusión pecaminosa, ¿verdad? Nuestra autosuficiencia y una necia idolatría, porque Él no necesita nada, pero nosotros lo necesitamos a Él todo el tiempo, de su sabiduría y de su gracia. Cuando somos autosuficientes, no queremos orar, no queremos estudiar la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una ilusión, un autoengaño. Tenemos que dejar de vivir como si fuéramos un pequeño yo soy. Les decía que tenemos que dejar de vivir como si fuéramos un pequeño yo soy. El único yo soy es Dios, tratando de sostener el universo sobre nuestros hombros. Nos comportamos como pequeños yo soy. Y con la verdad que no podemos aportar nada esencial, absolutamente nada, al ser de Dios, que Él es completamente omnisciente, omnipotente. Él era plenamente glorioso y feliz antes de que tú y yo respiráramos o incluso nuestro primer aliento, ¿no? Ya lo vimos en su felicidad. Por eso quiero empezar este estudio invitándome a mí a rendir nuestra independencia ilusoria ante aquel que es el único verdaderamente independiente.
Es por eso que el pecado de la autosuficiencia es pecaminoso, porque el único independiente, el único autosuficiente es Dios. Solo cuando comprendamos que Dios no nos necesita, podremos entonces nosotros maravillarnos ante la gracia de que aún así Él desea relacionarse con nosotros, hermanos. Por eso quiero que te prepares para que tu orgullo sea quebrantado también el día de hoy y tu alma sea consolada por la roca inamovible de la aceidad de Dios. Para entender la aceidad, primero debemos mirar el momento en que Dios define su identidad ante Moisés. No se presenta como un Dios entre muchos, allá lo vamos a ver ahorita, sino como la fuente de toda la realidad. Éxodo 3:14, cuando dice yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Cuando Moisés preguntó por el nombre de Dios, recuerdan que lo mandó a que fuera a Egipto, y Moisés le dijo, si me preguntan por parte de quién voy, ¿qué les digo? La respuesta contundente ahí fue, dile que yo soy el que soy, que vas de parte de soy el que soy. Este nombre, hermanos, no es un título. Este nombre es la declaración de su autoexistencia y su eternidad, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y eso significa que Dios no tiene un antes, no tiene un porqué fuera de sí mismo y que no fue creado por nadie. O sea que Él es el creador increado. Después, como afirma el profeta Isaías, no hay nada semejante a Él porque solo Él posee existencia por sí mismo. Cuando nosotros vemos la hermenéutica bíblica nos obliga a reconocer la distinción entre el ser de Dios, quién es Él y quiénes somos nosotros. Por eso es que la Escritura es el único lugar donde podemos conocer a Dios y podemos conocernos a nosotros mismos. Si no estoy expuesto a la Escritura, empiezo a tener un concepto alto de mí, cosa que no soy. Empiezo a subestimarme más, a elevarme más. Cualquier extremo nos podemos ir. Nuestra existencia depende de causas externas, ¿verdad? Por ejemplo, padres, alimento, el aire, pero en última instancia, a Dios. Si no, ninguno de nosotros existiera. Entonces, nosotros somos seres derivados. Dios es el ser necesario para todos, porque Él es la causa incausada, como ya dije. Pensando, por ejemplo, si Dios dejara de existir, todo desaparecería. Pero si la creación desapareciera, Dios seguiría siendo Dios. Él es coexistente. Y aquí viene la aplicación para nosotros. ¿Dónde está puesta tu seguridad, hermano, hermana? ¿En tus cosas materiales que tienes? ¿En tu salud? ¿Incluso en tu cónyuge? ¿En tus hijos? ¿Dónde la tienes puesta tu seguridad? Esta verdad no es solo para nuestro intelecto, como podemos ver, es para que descansemos espiritualmente. Nos libra de toda idolatría. Nos libra de buscar nuestra seguridad en cosas creadas como el dinero, el trabajo, las personas, incluso nuestra salud. ¿Por qué? Porque eso siempre se va a agotar. Eso se va a acabar. Todo eso es finito. A veces somos idólatras en ese aspecto porque nuestra seguridad la ponemos no en el Dios coexistente, sino en cosas finitas, acá abajo en la tierra. Y por eso es que somos idólatras.
Nos debe de librar de eso. Entender lo que les estoy diciendo, lo que estamos aprendiendo. También nos debe de llevar a tener una confianza en la incertidumbre, en las cosas, en las situaciones que a veces presentamos y que no sabemos qué hacer. Porque si Dios no tiene causa y Él es la única fuente confiable, tú y yo podemos descansar en Él, porque Él es la fuerza siempre presente en nuestra vida y que la sostiene. Incluso cuando todo lo demás nos puede fallar a nosotros como seres humanos finitos, ¿no? Ahora, si Dios es autoexistente, la consecuencia lógica y bíblica es que Él es independiente absolutamente de todo. Y aquí es donde la teología de la seidad se vuelve un bálsamo de gracia para nosotros. Porque fíjate, la seidad de Dios está íntimamente ligada a su independencia total. A diferencia de nosotros, que somos seres que necesitamos de todo, especialmente de Él, como creyentes, Dios no tiene ninguna carencia absolutamente de nada. Él es completo en sí mismo y siempre lo ha sido por toda la eternidad, desde la eternidad pasada, presente y futura. Él no necesita de nadie. Es un error teológico común pensar que Dios nos creó porque se sentía solo y necesitaba a alguien a quien amar. De cierta manera le ponemos a un Dios como que necesita de nosotros. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña que Él es y siempre será autosuficiente. Siempre lo ha sido. Salmo 50:12. Ahí vamos a ver el fundamento de lo que te estoy diciendo. Salmo 50:12. Ahí en ese salmo, hermanos, Dios declara con autoridad: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahí está el salmista reconociendo esta gran verdad. Después, más adelante, vemos en la enseñanza apostólica cómo Pablo confrontó a los atenienses en el Areópago, afirmando que Dios no es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. Hechos 17:25. ¿Por qué esto es una buena noticia para nosotros, hermanos? Porque fíjate, eso significa que Él nos amó a nosotros sin ningún interés, porque no necesita de nada, ni de nadie, ni nada. La independencia de Dios nos garantiza entonces que su amor y sus acciones hacia nosotros son por pura gracia, nada más. O sea que Él no te ama porque necesita algo de ti o algo de mí, sino porque Él es amor en su plenitud. Y Él voluntariamente quiso amarnos en Cristo. Ese es lo primero que nos lleva a que sea una buena noticia para nosotros. Lo segundo es que servicio como privilegio. El servirla, hermanos, es un privilegio. Él no necesita nuestro servicio para que su reino avanzara. No lo necesita. Pero en su bondad nos permitió participar en Él, participar en su obra. Porque Él lo quiso, lo pudo haber hecho solo Él. Y en su gracia Él quiere usarnos, por decirlo así, para predicar el Evangelio, para predicar la palabra de Dios. Pero Él lo pudo haber hecho todo. Otra cosa que nos lleva a entender esto es recibir de su plenitud. ¿Por qué recibimos de su plenitud? Porque al acercarnos a Dios, no lo hacemos para completarle algo a Él, ¿verdad? O satisfacer alguna carencia que Él pueda tener. Él no tiene ninguna. Lo hacemos para recibir de su abundancia. Él es la abundancia y nosotros al servirlo y al estar
andando en el Espíritu, estamos recibiendo de su abundancia. Los más beneficiados somos nosotros como hijos, hijas de Dios. Esta verdad que estamos viendo nos confronta con la vanidad, ¿verdad? De pensar que estamos aportando algo a su esencia o a su ser. Y empezamos a pensar que nuestro servicio, en los años que llevamos, Él nos debe algo o la iglesia nos debe algo. Porque estuvimos aportándole algo. No es así, hermanos. Por eso nos humilla al reconocer que somos vasos necesitados. Nosotros somos los necesitados. Cuando oramos, cuando estudiamos, cuando servimos, los únicos beneficiados somos nosotros. Ante una fuente inagotable. Y nos mantienen humillados ante su presencia. Hay otra cosa que tenemos que saber de la seidad. La seidad se manifiesta en la inmutabilidad de su carácter y sus promesas. Si Él es un Dios inmutable, su carácter es inmutable y sus promesas son inmutables. Así se manifiesta la seidad. El nombre de Dios que vimos al principio, en la primera cita que les dije, el yo soy el que soy, no solo habla de su origen, que no tiene principio ni fin, sino de su permanencia. ¿Cuál es la idea? Debido a que Él existe por Él mismo, no depende de absolutamente nada externo para ser Él. O sea que Él no está sujeto a las leyes del tiempo, al desgaste o al cambio. Él está, la preeminencia de Dios. Él está muy por encima de todas esas cosas. La Biblia nos enseña que si Dios pudiera cambiar, dejaría de ser Dios, hermanos. Él es inmutable en la conjunción de todos sus atributos. Perfecto. ¿Por qué dejaría de ser Dios? Porque el cambio implicaría pasar de un estado a otro, ya sea para mejorar o empeorar, ¿verdad? Pero el Dios autoexistente ya es la perfección absoluta, hermanos. Él es la perfección. Él es la perfección absoluta. No hay ninguna variación, ningún cambio en nada de Él. Salmo 92. Vamos a ver el fundamento de la eternidad aquí. Salmo 92. Dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué está diciendo el salmista ahí? Que no tiene principio ni fin porque su vida no le fue dada. Él no fue creado por nada ni por nadie. Su vida de Él es suya por naturaleza. Siempre ha existido. Y eso de nuestra mente finita choca, ¿no? Pero ¿cómo? Porque siempre todo principio pues debe tener un fin, o todo principio tuvo alguien que lo creó, etcétera, etcétera. Pero esto, si lo dice la Escritura que es palabra de Dios, lo creemos por fe, porque así lo dice Él. Malaquías 3:6. Ahí vamos a ver el fundamento en la inmutabilidad. Malaquías 3:6. Y ahí vamos a leer, porque yo Jehová no cambio. Esa frase. Todos sus atributos, su amor, su poder, su justicia y su sabiduría son eternos y son inalterables. Sabemos que para nuestra mente finita no podemos concebir tan fácil esto que estamos aprendiendo aquí. Y las creemos, porque sabemos en quién hemos creído y porque la palabra de Dios nos lo está diciendo. ¿Quién nos creó nos dio esta convicción? El Espíritu Santo. En un mundo donde todo es volátil, todo es relativo,
y las personas fallan, la inmutabilidad de Dios es el único suelo firme para ti y para mí, hermanos. ¿A dónde recurres tú? Cuando las cosas fallan, cuando todo parece estar de cabeza, a Dios inmutable. Y todo esto está relacionado con su aseidad. Si Dios promete algo, hermanos, sus promesas son inquebrantables. Él lo hará. No hay factores externos que puedan frustrar su propósito o hacerlo cambiar de opinión. No hay nada de eso. Dependencia total a nuestro Señor. Porque sabemos que podemos confiar plenamente en Él, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, como dice Hebreos 13:8. Hebreos 13:8, Él es el mismo. La aseidad de Dios, cuando ustedes lean la Biblia, entendiendo todos los atributos, van a poder identificar qué atributo es el que está hablando ahí en esa porción de la Escritura. Su amor por ti hoy es el mismo amor que tuvo al elegirte antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? Sigue siendo el mismo. Y esta verdad, hermano, nos confronta porque fíjate, si Dios es inmutable, ¿tú puedes intentar negociar con Él? ¿Crees que puedes intentar negociar con el Dios inmutable? ¿Para que se adapte a tus deseos egoístas y pecaminosos? ¿O a tu voluntad? Pues claro que no. Por eso es que nuestra voluntad es la que debe de alinearse a su ser perfecto, no al revés. Pero a veces viviéramos como si Él negociando con Dios, ¿no? Para que se ajuste a nosotros Él. No se puede, eso es imposible, hermanos. Todo este recorrido doctrinal que hemos estado viendo de la cristología de la aseidad de Dios, es vital comprender que el Jesús que adoramos, porque esto nos relaciona, estamos hablando de Dios, ahora nos lleva a Cristo. El Jesús que adoramos no es un ser creado de un orden inferior, sino el Dios autoexistente que se manifestó en carne. Juan capítulo 1, la unión hipostática, el verbo se hizo carne. Y aquí vamos a hablar, ya vimos de la aseidad de Dios, pero tenemos que entrar en la cristología un poquito aquí. Porque Jesús comparte la aseidad. Es el creador encarnado. Jesucristo, como la segunda persona de la Trinidad, posee en sí mismo la misma independencia y autoexistencia que el Padre. Jesús no es el reflejo de la divinidad, sino la divinidad misma, sosteniendo todas las cosas, porque por Él y en Él subsistimos todos, y vivimos y nos movemos, dice Pablo. Ya vimos el yo soy del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver el yo soy en el Nuevo Testamento. Jesús no dejó dudas sobre su naturaleza cuando dotó para sí mismo el nombre sagrado revelado en el Sinaí. Lo vemos en Juan 8:58. Allí empieza del capítulo 5 al 10, los yo soy de Jesús. Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el pan. Y los demás yo soy que él habló ahí. Jesús declaró antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Y luego fíjate en Colosenses 1:16-17. Colosenses 1:16-17. Pablo afirma a los colosenses que en él fueron creadas todas las cosas. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Jesús. Y que todas las cosas en él subsisten. Ahí vemos la aseidad de Jesús. Para los que quieren derrumbar su divinidad de Cristo, estos textos lo dejan muy clarísimo, como todo el Evangelio de Juan.
Él es el alfa y el omega. Apocalipsis 1:17. Apocalipsis 1:17 dice que Él es el alfa y el omega, el postrero, el primero y el postrero. Y fíjate, aquí hay un dato muy interesante porque es el mismo título que Jehová en Isaías 44:6. Isaías 44:6, Él reclama para Él. Jehová, allí en Isaías, y luego Cristo en Apocalipsis 1:17. O sea, no hay duda de que son el mismo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, la seidad de Jesús transforma nuestra relación con Él también. De una admiración moral a una adoración teológica, como lo que es Dios también, Dios encarnado. Obviamente, cuando Él se encarna, hay una accesibilidad divina, porque significa que el ser autoexistente, el creador que no necesita nada, decidió hacerse accesible a nosotros, por amor nada más. Se vino a encarnar. Se hizo humano para salvar a los humanos. Se humilló de tal manera, como dice Filipenses, que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo para venir a humillarse hasta la muerte y muerte en la cruz. Nos vino a dar acceso al Padre. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento solo podía entrar el sacerdote al lugar santísimo. Ahora Cristo, el Hijo, Dios encarnado, vino a abrir la puerta para todos, como dice Hebreos. Y también nos da seguridad eterna, porque nuestra fe no descansa en un profeta o en un hombre bueno, nada más, como algunas religiones o sectas que tienen hombres humanos en los cuales descansa su fe. Nosotros no. Nosotros, nuestra fe descansa en el sustentador del universo. Él es el creador. Debido a su aceidad, Él tiene el poder absoluto para salvarnos, para protegernos y para guardarnos hasta el fin. Su capacidad de rescate no depende de fuerzas externas. Nosotros no obedecemos o no nos disciplinamos, autodisciplinamos en las disciplinas espirituales porque para ayudarle, sino porque ya somos salvos y porque tenemos una responsabilidad como hijos, hijas de Dios. Es como el 100% y el 100% juntos en su poder. Si Dios es el único ser independiente, vivir para nosotros mismos es una necia idolatría, hermanos. ¿Para qué vives tú? ¿Cuál es tu motivo de vivir? Piénsalo, medítalo. Si no es el único ser independiente, déjame decirte que has caído en idolatría. Hoy te lo reto y nos retamos todos a que dejemos de actuar como si fuésemos pequeños yo soy, como dije al principio, y empecemos a rendirnos nuestra falsa autonomía. Ríndela a la única fuente que puede solventar todas las cosas. Porque el problema es nuestra idolatría, y por eso es que sufrimos mucho. Porque Dios, el yo soy inmutable, su poder para cumplir sus promesas es infinito, hermanos. Si Él te ha llamado, nadie puede frustrar su propósito en ti y en mí. Nadie. Esto nos lleva a descansar sabiendo que el Dios que existe por sí mismo es nuestro Padre. Es nuestro Padre, y por eso muchas veces, ¿cómo batallamos? Porque no conocemos como deberíamos de conocer a nuestro Padre. Y es el propósito de estos estudios de los atributos de Dios, para que aprendamos a descansar y podamos decir como Pablo, yo sé en quién he creído.
¿Vas a sufrir? Sí. ¿Vas a pasar situaciones? Pero tú confías en algo infinitamente superior que cualquier circunstancia que puedas atravesar aquí. Y ahí debe de estar anclada tu fe, tu paz, tu gozo y tu contentamiento, como se los he dicho muchas veces. Ya hemos recorrido la profundidad de la seidad de Dios, ¿verdad? Pero esta verdad no puede quedarse en el intelecto, hermanos. No quiero que se quede en su intelecto nada más. Debe descender al corazón para quebrantar nuestro orgullo. La revelación de Dios como el yo soy es en última instancia un juicio sobre nuestras pretensiones de independencia, de autosuficiencias. Para cada situación, cada decisión que tú tomes, por muy mínima que sea, tienes que ir ante este Señor de señores. Consultarle a Él, pon tus caminos a Dios y Él los enderezará, dice Proverbios. Nosotros como creyentes, por eso es tan importantísimo la oración. Tú y él a solas. Todos los días. No nada más cuando estoy mal, cuando me siento mal. Todos los días. Reconociendo que somos dependientes totalmente de Él. Cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Para todas las cosas. Por muy mínima que sea lo que vayas a hacer. Señor, mira, yo quisiera hacer esto, me gustaría. No sé, tu voluntad, si tú me lo permites, ayúdame. Y si no, que se haga como tú lo digas. Tu voluntad es perfecta y tu plan es perfecto, infinitamente mejor que el mío. Eso te va a ayudar a estar humillado siempre ante su presencia. La verdad de la seidad de Dios confronta directamente nuestra tendencia a la autosuficiencia. Entonces, hermanos, ¿tú eres autosuficiente? ¿O te sientes o te crees autosuficiente? Si Dios es el único ser que existe por sí mismo y que no depende de nada ni de nadie, entonces cualquier intento... Entonces les decía que esa es nuestra seguridad que tenemos y ese debe de ser nuestra fuente de todo lo que hacemos. Porque si Él es completo en sí mismo y no tiene carencias, ¿por qué a veces seguimos viviendo como si pudiéramos completarnos nosotros con cosas creadas que se agotan y fallan? No sé, aquí hay hermanos y hermanas de diferentes edades, ¿no? Un joven quiere completarse, no sé, con alguna cosa que quiere terminar una carrera. Cuando logre eso voy a ser feliz. Cuando tenga, si no es casado o casada, quiero casarme. Y busca otras cosas para completarse. Como si estuviera, dicen que buscan su media naranja algunos, ¿no? Pero eso no existe. Nosotros estamos completos en Cristo. Si somos ya grandes, casados, seguimos buscando completarnos en el dinero, en que me quieran, en que me sienta aceptado, en que me dan los aplausos. Pensamos que tenemos carencias porque venimos arrastrando cosas tremendas de nuestra vieja manera de vivir. Pero ya somos nuevas criaturas, somos diferentes, ya no somos aquellos o aquellas personas. Todo eso se agota y falla. Por eso tenemos que rendir hoy esa independencia ilusoria a aquel que es el único verdaderamente independiente, Cristo. Y correr a la única fuente de vida. Ahora, a pesar de nuestra rebelión, la seidad es nuestra mayor fuente de consuelo, porque al entender que Dios es infinito y autosuficiente, nos vamos a alejar del error de pensar que Él se cansa, que se frustra, o que algún día será insuficiente para sostenernos. Como a veces no lo decimos, pero con nuestras actitudes lo mostramos. Él es el yo soy. Él es el que tiene el poder inmutable para cumplir cada una de sus promesas. Ahí está nuestro consuelo. Y está nuestra seguridad eterna, porque si Él te ha predestinado, nada del universo puede impedir que llegues a Cristo. Porque su propósito no depende de tu fuerza.
sino de su voluntad soberana e independiente. Lo único que tienes que hacer es estar seguro de que eres salvo o salva. Las pruebas que son evidentes del fruto del Espíritu Santo, las pruebas evidentes. Podemos declarar como el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará, cuando empiezas a entender y empiezas a vivir tu identidad como hijo de este Padre, de la seidad de Dios. No porque seamos fieles, porque no somos fieles, fallamos muchas veces, sino porque nuestro Padre es el Dios que existe por sí mismo, hermanos. Nuestro Padre es el Dios que existe por sí mismo. Y la causa incausada que ha prometido guardarte hasta la eternidad. Y eso debe ser suficiente para que nunca pierdas tu gozo, tu contentamiento, tu paz. A veces lo perdemos porque decimos creer en Dios, pero no entendemos, ni sabemos, ni conocemos a Dios. Esa es la realidad. Después de haber contemplado la majestad de la seidad de Dios, nuestra respuesta no debe ser el temor, sino un reposo absoluto ante Él. Confianza absoluta y dependencia absoluta. Porque entender este atributo, hermanos, nos aleja del error de pensar que Dios es finito. Hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza de nosotros, como nosotros, finito. Él no es eso. Y pensamos que Él se cansa o que alguna vez será insuficiente, ¿no? No. La seidad nos asegura que nuestra salvación y sostenimiento no descansan sobre hombros humanos que fallan. Tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos en la iglesia, tus hermanos, todos fallamos. ¿Dónde descansa nuestro sostenimiento y nuestra provisión? En el sustentador del universo, en el Dios de aseidad. También vimos que debido a que Jesús comparte su autoexistencia, Él tiene el poder absoluto para salvarnos también, para protegernos y guardarnos por toda la eternidad. Juan lo declara en su evangelio. Él es el yo soy, que tiene el poder inmutable para cumplir todas sus promesas, sin que nada ni nadie pueda impedir que sus hijos lleguen a Él. Tenemos que tener siempre este enfoque, todo el tiempo, en toda circunstancia de nuestra vida. Su autonomía absoluta garantiza que su amor no es motivado por necesidad alguna, sino por pura gracia. Y eso nos lleva a asegurarnos de que nada frustrará su propósito en nuestra vida. Nada, absolutamente nada, va a frustrar el propósito que tiene en tu vida. Ni nuestro propio pecado, ni nosotros mismos. Puedes recibir disciplina, sí. Puedes perder el gozo, sí. Pero Dios no quiere que ocurra eso. Quiere que cada día estés más anclado en la roca que estamos viendo ahorita, con la seidad de Dios. Y el mayor consuelo para nosotros es saber que el Dios que existe por sí mismo es nuestro Padre, como ya les dije. Es nuestro Padre. Su suficiencia significa que podemos declarar con confianza: Jehová es mi pastor. El mundo cambia, ¿verdad? Pero su inmutabilidad es nuestra ancla. Su amor, su poder, sus promesas no varían. ¿Por qué? Porque su ser no cambia. Al enfrentar la incertidumbre, cuando en la vida, en situaciones, te llegue la incertidumbre, la preocupación, la ansiedad, descansa en aquel que es la fuerza siempre presente, que sostiene tu vida y que te va a dar la gracia para pasar cualquier situación que estés o que te puedas enfrentar. Tenemos que dejar que la verdad de su independencia absoluta sea nuestra mayor seguridad. No tenemos que sostenernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de aquel que se sostiene a sí mismo y todo lo creado. Si puede sostener la creación, que nos puede sostener a nosotros. Confiemos en su inagotable e inmutable fidelidad para liberarnos y guardarnos para siempre. Ahora, para los que estamos en la alabanza, también tengo aplicaciones para nosotros. Servir en la alabanza, hermanos, hermanas, conlleva un peligro muy sutil. Muy sutil. Es un privilegio
¿verdad? Es una bendición, es un honor. Ahora que estamos conociendo un poco más a Dios, a quienes servimos. Pero hay un peligro muy sutil. ¿Cuál es? Creer que nuestras voces, que nuestro talento para tocar algún instrumento o nuestra atmósfera añade algún valor, algo de valor de Dios. Ninguna de esas cosas le añade algún valor a Dios. La seidad de Dios tiene que corregir esa perspectiva y nos ofrece un fundamento sólido. Dios no nos creó porque se sintiera solo, necesitara que alguien lo elogiara o le cantara ahí, lo alabara, ¿no? No. Él es completo en sí mismo y siempre lo ha sido. Otro peligro, como lo hemos estado viendo, es pensar y enfocarnos más en lo externo que en lo interno de nuestro corazón. Es un peligro muy sutil. Sabemos que queremos lo mejor para Él, cada vez más excelencia en todo lo que hacemos, sí. Pero nuestra prioridad es nuestro corazón. Ahí. Por tanto, nuestra alabanza no es para llenar algún vacío. Allí algo que le falte en su corazón de Dios, por decirlo de esa manera. Nuestra alabanza debe ser una respuesta de gratitud por su plenitud, de la cual gozamos todos a través de su Hijo Jesucristo. Gratitud, amor, y dejar de caer en idolatrías. La independencia de Dios debe garantizar que Él no depende de nuestras manos o de nuestros talentos. El hecho de que nos permita servirle en cualquier otro servicio que tú quieras también, no exclusivo para nosotros de la alabanza, ¿no? Aquí hay varios creyentes que no son de la alabanza, pueden estar en un otro servicio o servirlo de alguna otra manera. El hecho de que Él nos permita servirle, muchas veces lo vemos como una carga. Y no queremos servirle a Dios. A través del cuerpo de Cristo, hablando de los que servimos en la iglesia. Porque lo vemos como una carga. No hemos entendido ni hemos conocido al Dios. Porque es un privilegio. Nos deberíamos estar peleando. Claro que obviamente conllevas, por decirlo de esta manera, la forma y la actitud de corazón en lo que lo debes de hacer. Llenos del Espíritu Santo. Pero ese requisito no solamente es para los que sirven. Ese requisito es para todos los creyentes. Todos debemos de andar en el Espíritu. A veces cometemos ese error que nada más los que sirven tienen que cumplir ciertos requisitos, o los pastores o los líderes. Es para todos. Y entonces servirle es un privilegio. Tú le sirves a Dios cuando oras por los demás. Tú le sirves a Dios con la ofrenda incluso, la ofrenda voluntaria como Dios propuso en tu corazón. Tú le sirves a Dios en tu tiempo. Ahorita le estás sirviendo a Dios. O sea, hay muchas maneras de servirle a Dios. No lo encasillemos solamente a los que tienen que estar sirviendo en la iglesia, ¿no? En todos los servicios que hay ahí. Cada uno tiene dones. Todos tenemos dones. Y en base a ese don, tú tienes que servirle. Si Dios pone en tu corazón servirle en el cuerpo de Cristo, lo haces. No por curiosidad, no para ganar algo, para que me vean, no. Entre menos desapercibidos estemos mejor, porque la gloria siempre es de Él. Conoces a Dios. Ahora no dudo que haya los otros que están en el antinomianismo, que cristianos profesos que no quieren servir, no quieren hacer nada. Ya comí, ya me voy. Y tiene su don ahí, guardado. Lo abrieron en la tierra y ahí lo meten. Bueno, pues ya todos vamos a recibir. Dios nos va a pedir cuentas a todos.
de acuerdo a los dones que nos dio y cómo los usamos. Si los usamos para bien o los usamos para mal, o los dejamos que ahí se quedaran. Por eso es necesario conocer al Dios que estamos conociendo el día de hoy. Es un privilegio servirle, y no es porque seamos indispensables, ¿verdad? Para el mundo sí existen las personas indispensables en su mente. Porque hay unos que piensan, no, yo no sé qué haría sin mi cónyuge. Me muero. Lo ponen, entendiendo lo que te estoy diciendo, están poniendo a su cónyuge por encima de Dios. Y adoran más a su cónyuge que a Dios. O a su hijo, a su hija. Su trabajo. Su salud. Y recuerda, no puedes poner a nadie, a nada, ni a nadie primero a Dios, porque le está robando su gloria. No puedes hacer eso. Puedes, pero no debes, si eres hijo o hija de Dios. Entonces no somos indispensables. Para Dios no somos indispensables. ¿Por qué le servimos, hermanos? Porque nos vio y dijo, ay, qué bueno es, y qué bonito toca, y qué bonito canta. Lo voy a mandar a que pongan la... No, por pura gracia, hermanos. Y así en todos los demás servicios que hay. Y recuerda, ¿cuál es tu primer ministerio, hermano, hermana? Tu casa. Desde ahí empieza a servirle. Cómo tratas a tu cónyuge, cómo tratas a tus hijos, cómo limpias a tus hijos, cómo respondes, cómo muestras el testimonio. Todo es un servicio. Porque acuérdate que en Dios ya no hay cosas seculares, ya no existe lo secular. Porque la Biblia dice, todo lo que hagas, hacedlo para el Señor. ¿Lavar los trastes? Sí. ¿Trapear, acomodar? Sí. ¿Trabajar, cantar? Cualquier oficio que tengas, trabajo, médico, albañil, lo que quieras. Todo es como por Él, en Él y para Él, hermanos. Ahí está nuestra seguridad. En un ministerio donde las emociones y el ambiente cambian constantemente, por ejemplo, en nuestro servicio de alabanza, hablo más porque somos más que estamos de alabanza, pero aplícalo en cualquier servicio, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que donde sea. En un ministerio donde las emociones y el ambiente cambian constantemente, porque a veces somos tan emocionales, en vez de andar en el espíritu, andamos en la carne, y van cambiando. Yo llegué bien feliz. Mi hermano no hizo algo bien, ya cambiaron mis emociones. Ya me enojé, me marcaron, me dieron una llamada, me dieron una mala noticia, ando bien. Ya cambiaron todas tus emociones. ¿Por qué? Porque andas en la carne. ¿Y tú crees que ese servicio le va a glorificar a Dios? Pues claro que no. Porque debe de hacer con gozo en el espíritu, deleite, porque descansas en este Dios. Porque tu gozo y tu contentamiento y tu paz no depende de lo que ocurra ahí en el momento que estás grabando, que estás haciendo algo, o que estás cantando, o no depende de eso. Depende de la santidad de Dios. ¿Te das cuenta lo importante? Entonces, fíjate, tenemos que adorar a aquel que es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y ahí debe de estar anclado nuestro ministerio, en lo que Él es. Nuestra seguridad, hermano, no depende de qué tan bien salió nuestra canción, si salió bien afinadita, si no me desafiné. Nuestra seguridad no depende de eso. ¿De qué depende? De la inmutabilidad de sus promesas y de su carácter. Si fue algo improvisto, que pues ocurren cosas, ¿no? Señor, tú conoces nuestro corazón. No dependió de nosotros. No andamos hablando de allá, de acá, es que... No. Oramos, intercedemos y decimos, estamos en paz porque nosotros lo hicimos para Él, en Él y con el corazón como debe de ser, la motivación de carácter correcta. Ministros de alabanza, servidores, el yo soy debe ser la roca de nuestra fe y el descanso de nuestras almas. La santidad de Dios nos debe de liberar de la carga de ser nuestra propia fuente de creatividad o espiritualidad. Porque fíjate, si Dios es la fuente inagotable, independiente,
Pues ya no tenemos que vivir bajo presión de tener que completar todo a nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Siempre ponernos a su disposición. Y cuando hayamos hecho las cosas bien, todavía decirle, y aunque estemos cansados y agotados, ¿qué más quieres que haga? Porque acuérdate que el esclavo no es dueño de su tiempo. Está al servicio del amo todo el tiempo. Y siempre está, ¿qué más tengo que hacer? Tenemos que abandonar la idolatría de la autosuficiencia. Dejemos de adorar como si Dios necesitara nuestra música y comencemos a adorar maravillados porque el sustentador del universo se ha hecho accesible a nosotros por medio de Cristo, hermanos. Y para terminar nuestro estudio, debido a su aceidad, tenemos la mayor esperanza posible. Cuando nosotros ministramos, porque en cualquier hay servicios donde ministramos a la iglesia, uno de ellos es la alabanza, tenemos que descansar en el yo soy y que realmente estemos ministrando a la iglesia, andando en el Espíritu Santo, porque es una gran responsabilidad. Descansemos en el yo soy que tiene el poder inmutable para cumplir lo que ha dicho. Si el Dios que existe por sí mismo es nuestro pastor, nosotros podemos estar seguros de que en nuestro servicio y en nuestra vida nada nos va a faltar y todo va a salir conforme a su voluntad. Ocupémonos por andar en el Espíritu Santo nosotros. Cuidemos nuestro corazón y no solamente cuando estemos sirviendo, hermanos, todos los días, todo el tiempo, todo momento. Y de esta manera que nuestra vida sea una alabanza de 24/7, que sea siempre el eco de su plenitud y no un intento de llenar nuestra propia carencia, hermanos. Que nuestra adoración y nuestra alabanza, no solamente en el mes que servimos, cada día de nuestra vida, realmente estemos adorando y confiando y descansando en la aceidad de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de terminar otro estudio de todo el atributo tuyo. Ayúdanos a entenderlo cada vez más, danos discernimiento, sabiduría, para que realmente como cristianos y cristianas entendamos que somos servidores 24/7, que no solamente el servicio es en la iglesia, sino desde que nos despertamos hasta que anochece y al día siguiente lo mismo, y que siempre estemos poniendo nuestra mirada y nuestro corazón allí, en el Dios inmutable, en el Dios autoexistente, y que cuando venga cualquier circunstancia adversa, difícil, lo primero que recurramos sea a ti, para hallar ese descanso y esa fortaleza por medio de tu palabra, por medio de la oración, que aprovechemos que tú abriste el trono para entrar a hallar oportuno socorro, que no lo desperdiciemos y que tú siempre seas nuestra prioridad. Examínanos y pruébanos si hay idolatría en nuestro corazón, muéstranosla, llévanos al arrepentimiento, a mortificar ese pecado. No queremos seguir viviendo una vida cristiana autoengañándonos a nosotros mismos, que cada día reflejemos más tu carácter en todo lo que hagamos y que busquemos adorarte y alabarte para la gloria de tu nombre y no para nosotros. Oramos por todos aquellos que no te conocen, nuestros familiares. Oramos por la situación que nuestros hermanos están pasando. Tú las conoces perfectamente a cada uno de ellos y de ellas. Que ellos puedan descansar en ti, en tu aceidad, en tu poder. Que dé la sabiduría, especialmente también oramos por nuestro hermano Gavino para que él pueda seguir mostrando tu gloria a través de esta prueba que él está pasando, porque no es fácil con su mamá, con su hermano, y que lo sigas fortaleciendo en tu palabra y en la oración, que él haga con su esposita, con su esposa Esperanza, para que ella también, siendo su esposa de él, pues está metida en la prueba.
que ellos puedan descansar en tu ansiedad, que no se queden esos estudios así como algo, una información ahí y después se nos olvide, que ellos recuerden cada momento y cada situación que están en tu presencia y que tú les darás la gracia para que ellos puedan organizarse y que tu prioridad siempre seas tú, porque de ahí va a venir su fortaleza y va a venir su sabiduría, que ellos necesitan lo que tú quieras que dure esta prueba, y por algo lo estás permitiendo, que ellos aprendan lo que tengan que aprender y que se fortalezcan en ti lo que tengan que ser fortalecidos, porque todo sucede para bien cuando andamos en fidelidad, en tu poder. Y así cada uno de nuestros otros hermanos igual, tú nos conoces a todos y sabes perfectamente bien nuestras luchas que tenemos cada día. Ayúdanos a autodisciplinarnos y a organizarnos y que siempre en nuestro día no te saquemos de nuestro itinerario, que tú seas nuestra prioridad, nuestra cita de amor, porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Esa es nuestra petición en esta noche, y que todo siga fluyendo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.